El que come, no menosprecie al que no come. Hace caso del día, lo hace para el Señor, mire. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Esto va para con aquellos que oran siempre que toman los alimentos. Ellos, para comerse una carne de res, ellos tenían que degollarla porque así estaba en la ley. Escrito que ningún animal que muriese con su sangre adentro podía hacerse, se podía consumir, porque había muerto con su vida adentro, ¿verdad? Y hasta el día de ahora pues no se puede consumir sangre, ¿verdad? Porque está plasmado también esa continuidad de esa enseñanza en la carta apostólica, ¿verdad? Porque la moronga, sí, consumir moronga es comer sangre, hermano. Es pura sangre, ¿verdad? Así es. Entonces, pero hay cosas en la Biblia que no están claras. Hay enseñanzas que no están muy clarificadas en la Biblia. Y son esas enseñanzas las que Pablo está tratando aquí en el libro de los Romanos, de dejarle claro a los hermanos que no podemos llamarle doctrina o enseñanza a algo que no tenemos claro según la luz de la Biblia. Porque no podemos llamarle enseñanza a una idea que nos surgió. Porque pueden haber espíritus que turben a los cristianos, mayormente a los líderes, hermanos, que somos blancos de los ataques del enemigo. Y nosotros tenemos la regla de fe, hermanos, que nos guía a nosotros. Lámpara es a mi pie es tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera mi camino. Entonces, la revelación está en la palabra del Señor. Aquí está la palabra revelada ya para nosotros. O sea, pero nosotros queremos ayudarle a la Biblia a veces. A veces hasta nos inventamos sueños. No, que fíjate que yo soñaba, hermano, que yo miraba a la iglesia que se vestía toda de blanco, hermano. Entonces yo siento que el Espíritu Santo quiere que así vistamos todos, ¿verdad? Pero, o sea, lo que estamos tratando es que esas cositas así son las que a veces traen divisiones en las iglesias. Dogmas de hombres, pensamientos que surgen en la mente del hombre. Hermanos amados, pero nosotros tenemos que tener claro el enfoque de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Y el propósito es que la iglesia viva en armonía. Cuán bueno, dice el salmista, y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía. Y esto es para Dios como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y que no se queda solamente en la barba, sino que baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón, cual desciende sobre los montes de Sión. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La armonía atrae la presencia de Dios. La armonía manifiesta el amor de Dios. Por eso es que se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, porque la iglesia estaba perfectamente unida. Entonces, los judíos habían distorsionado la visión de la iglesia romana. No hablamos de la tradicional, ¿verdad?, sino de la iglesia cristiana evangélica que se convirtió en Roma. Fíjese que esta tradición era tan, como le dijera, estaba tan encarnada porque pues era una tradición ancestral, milenial, hermano, con miles de años. Miles de años que se había practicado la ley de Moisés, que después de Cristo ya se vuelve en tradición. Antes de Cristo no era tradición, antes de Cristo era la ley de Dios. Y si era ley tenía que cumplírsela. Pero Cristo dice que Cristo es el fin de la ley, dice la Biblia. La ley tradicional. Y Él es el principio de la gracia, dice, del nuevo pacto. Donde, como ya le dije,
Cuando de Cristo para acá, el antiguo pacto, todas las prácticas religiosas quedaron abolidas. Pues antes, para que el pecador pudiese alcanzar salvación, el pecador tenía que llevar un cordero físico, un animalito sanito, y ese animalito tenía que haber sido bien cuidado por varios días antes, que no llevara garrapatas, que no llevara, hermanos, nada, pues, que no fuera ni choco ni cojo. Tenía que ser puro, limpio, sin defecto, dice la Biblia. Mientras el pecador no se presentaba con ese sacrificio, con esa ofrenda al sumo sacerdote, el pecado permanecía en la persona. Pero mientras él se presentaba al templo de Jehová y llevaba esa ofrenda, llevaba ese sacrificio, cuando la sangre de aquel cordero era derramado, entonces el pecado de la persona quedaba escondido, cubierto nada más de la presencia de Dios. Nada más lo tapaba, ¿verdad? Y luego la persona se sentía libre, porque esa era la fe del antiguo pacto. Pero de Cristo para acá, hermano, ya no se necesita un cordero físico, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo proclamó Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el río Jordán y vio venir un personaje que venía caminando entre la multitud en la ribera del río Jordán, y lo vio venir al Cordero de Dios, hermano. Y cuando Juan alza la vista, vio la silueta que venía caminando, vio al Cordero de Dios, vio al Hijo de Dios, y cuando lo ve, proclama Juan el Bautista y le grita a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. A Él óiganlo. Hermanos, transición, ¿verdad? Una transición ahí. Entonces, hermanos amados, pero como les digo, todas esas tradiciones se habían practicado por miles de años. Y por ende estaban bien encarnadas, hermano, en la conciencia, en los sueños, hasta soñaban quizás con los sacrificios. Dios te bendiga. Hermanos, entonces por eso es que cuando nosotros vemos que Cornelio estaba clamando, orando, fíjense que Cornelio no era ni cristiano. Si lo único que Cornelio sentía era simpatía por los judíos. Era dadivoso con ellos, era generoso con los judíos, porque él sabía que Jesús, aquel Jesús de Nazaret, que la gente decía que piadoso, misericordioso, que resucita a los muertos, que consuela a las viudas, hermano, esto le gustó, le encantó a Cornelio. Y por ser judío Jesús, por eso Cornelio le pone aprecio a los judíos. Y al que él encontraba y que necesitaba ayuda, judío de donde fuera, porque los judíos estaban esparcidos en todo el mundo, Cornelio lo apoyaba. Y Dios estaba viendo todas las limosnas que le daba a ellos, dice. O sea, cuando hablamos de limosna no está hablando de una cora. No, estamos hablando de ayudas. Sí, pues Cornelio era un hombre de alto rango militarmente hablando. Era un general, ¿verdad? Entonces, hermanos, y eso le agradó a Dios. La generosidad, la bondad, la justicia de Cornelio, a pesar que no conocía la ley, pero él, hermanos, sintió el deseo de agradar a Dios. Entonces dice que él ayunaba, porque él oía que los judíos practicaban un ayuno. Entonces él también ayunaba en su casa y oraba, dice la Biblia. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios, hermano. Mire, Dios jamás deja a la deriva a aquellos que le buscan de todo corazón. Entonces dice que cuando Dios vio esto, envió un ángel a la casa de Cornelio y le dijo: Cornelio, tus oraciones, tu limosna han subido hasta la presencia de Dios. Ahora pues, le dijo, levántate y envía a tus soldados allá a Jope, que era un puerto, ¿verdad? Envía a tus soldados y pregunten por ahí, que pregunten por un varón llamado Simón,
Entonces, mire, hasta la dirección le dieron. Le dio el ángel, hermano. Mire, entonces, y allí van a encontrar un hombre llamado Pedro, le digo, el cual mora en casa de Simón el curtidor. Allí estaba él hospedado. Ahí estaba hospedado el hermano Pedro, el apóstol. Y lo enviaron, hermano, Jope, hasta España, pues, porque es la actual Jope, ¿verdad? Y lo enviaron hasta ahí. Entonces, cuando cuando llega, dice que Pedro estaba orando en la terraza, estaba orando Pedro. No estaba ahí en la hamaca, ¿verdad? Como estaba frente a la playa el hermano Pedro, ¿verdad? No, estaba orando, dice. Porque él sabía cuál era la visión de Dios en él. Y mire cómo es Dios, hermano. Porque a veces la visión de Dios es muy diferente a la nuestra. Y por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar por la palabra. Que nos dejemos enseñar por la palabra para no perder la visión o para no perder el rumbo y la dirección, hermano. Entonces dice que, hermanos, llegan los soldados de Cornelio y preguntan: aquí posa un varón llamado Pedro, que tiene por sobrenombre Simón. Y le dijo el hombre: sí, está arriba, está orando. Le dijo: dígale que venimos por él, que nuestro general lo quiere, Cornelio lo necesita. Y el Espíritu Santo le dice: Pedro, 2 hombres te buscan. Oiga, qué lindo estar en esa comunión con Dios, hermano. 2 hombres te buscan. No dudes. Porque ese es otro espíritu maligno que detiene a los cristianos para no cumplir con el deber, hermano. La duda. Y la duda era generada por la tradición. Surgen dudas a veces. ¿Será así como están haciendo estos hermanos? ¿O será como aprendí allá donde yo me congregaba? La duda. Por eso, hermanos, para que nosotros, con la ayuda del Señor, el ministerio Monte de Israel, siempre procuramos predicar la Biblia para no generar dudas. Porque si usted tiene dudas, váyase a la Biblia. Amén. Que la Biblia no lo va a perder. Ahí va a comprobar si le estamos hablando Biblia o le estamos hablando enseñanza humana. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, dice: no dudes en ir con ellos. Y cuando baja Pedro, porque ya le había dado la noticia, ¿verdad? El dueño de la posada ahí. Mira, estos son griegos, ¿verdad? Estos son gentiles, le dijo. Estos que vienen aquí, vienen unos gentiles a buscarte de parte de Cornelio. No, Señor, le dijo Pedro, ¿y cómo hago? ¿Voy con estos hombres o no? Y comienza la duda, pues, ¿verdad? Porque eso es otro problema también. Mire, que mucha gente le tiene más temor al qué dirá la demás gente que a lo que Dios sienta o piense de él. Hermanos amados, pero le dice Pedro: Señor, pero si esos son gentiles y yo soy judío, ¿cómo voy a ir yo a ellos? ¿Qué van a decir mis hermanos de Jerusalén? Y entonces comienza Dios, hermano, y le muestra una visión, una gran pantalla, hermano, celestial, ¿verdad? Y le muestra en la visión le muestra, hermanos, por decirlo así, una manta, digamos, ¿verdad? Un lienzo, una manta extendida. Un lienzo y una manta, pues ya en nuestro idioma, ¿verdad? Extendida en el cielo. Y en esa manta habían dibujado de todas las clases de animales inmundos. En esa manta ahí estaban los conejos, los cuzucos, los garrobos, los cangrejos, los cerdos, los tuncos, los puercos. Todos estaban ahí, ¿verdad? Ahí estaban, hermanos, ¿verdad? Habían serpientes, animales que vuelan, volátiles, pero que eran inmundos también. Ahí estaban los ratones, hermano, estaba todo. Estaban los sapos, las ranas, los sopes, los buitres.
los pijullos, bueno, los huilines, las anguilas, todo, hermano. Y se le queda viendo Pedro, Señor, pero ¿y por qué me muestra esto? Le digo al Señor, mata y come. Oiga, hermano, mire, oiga la tradición como es de maligna y fuerte. Y quiero que preste atención a eso, porque usted necesita ser fuerte para deshacerse de la tradición, hermano. Fuerte de espíritu, hermano, y fuerte de conciencia. Porque Pedro, Señor, le dijo, nunca ha entrado en mi cuerpo cosa inmunda. Pedro le dijo Dios, oiga, altercando con Dios. Pedro mata y come otra vez. No, Señor, nunca he comido esas cosas. El que había dado la ley en el antiguo pacto, que esas cosas no se comieran, ahora le estaba diciendo, Pedro, mata y come. Pero la tradición la tenía bien arraigada Pedro. Y esa es la que a veces te daña, mi hermano y hermana. Cuando uno quiere despojarte de la religión, de la religiosidad, de la hipocresía, el fingimiento, de las cosas que tú crees que te hacen más santo y que no tienen ningún efecto espiritual en tu vida. El efecto ya lo hizo Cristo por medio de su sacrificio, por medio de la sangre con la cual te lavó, iglesia amada. Entonces, hermanos, dice que Señor le dijo, nunca ha pasado cosa inmunda o impura. Y entonces el Señor le dice, Pedro, no llames. Esta palabra ya es de reprensión, hermano. Pedro, no llames común o inmundo lo que yo he santificado, le dijo el Señor. Oiga, hablando de los gentiles y los judíos, pero lo mismo pasa con los alimentos. Lo mismo pasó con los alimentos. Lo que antes había sido impuro, ahora Dios ya lo había purificado, hermano. Dios ya lo había santificado. Porque Pablo más adelante dice, para mí en mi conciencia nada hay impuro, dice Pablo. Nada hay impuro. Si para ti es impuro, pues que lo sea para ti. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Hermanos, Pedro se baja y sale con los soldados romanos, con los soldados romanos que lo llevaron, y se presenta. Y todavía, hermano, por eso, mire, hermano, pero hoy en estos tiempos, el que es religioso porque a veces es caprichoso, hermano. Sí, porque Pedro no iba tan a gusto, hermano. Es que como Pedro todavía tenía unos rasguitos ahí, ¿verdad? De aquel mocha oreja, ¿verdad? Había unos rasguitos ahí todavía de mano Pedro. Exactamente, hermano. Entre más dura se hace la persona, más claro trata Dios con la persona. Porque más clara no puede haber estado la visión que Dios le presentó a Pedro en ese día. Hermanos, pero sucede de que se fue, como dice la alabanza, le empujón, pero allí va. Y cuando llega a la casa de Cornelio, ¿y para qué me ha hecho llamar? Le dijo. Oiga, todavía, hermano. ¿Para qué me has hecho llamar? Hermano, y el gentil presentó reverencia. No, pues quiero compartirle, y comenzó a contarle la visión que él había visto del ángel que lo visitó y todo lo que le explicó. Entonces, cuando Pedro oye la manifestación del ángel en la vida, entonces Pedro despierta, hermanos amados. Dios nos bendiga esta mañana a todos. Primero Dios, que la palabra de Dios nos despierte esta mañana, iglesia. Que ese sea nuestro tiempo esta mañana, el tiempo de Cornelio, iglesia amada. Ahora veo, hasta entonces comenzó a ver Pedro. Ahora veo, dijo Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Es que la religiosidad causa ceguera. La tradición no permite que el cristiano vea con visión clara el proyecto de Dios. Ahí está. Hay que tener visión. Tenemos que tener visión. Amén.
Hermanos amados, pero allí Pedro dijo, ahora veo que Dios no hace acepción de persona, sino que de toda nación, de toda tribu, de toda lengua que obre justicia, de ella se agrada el Señor. Dele glorias a Dios, hermano. Ya no fue solo Israel el predilecto de Dios, sino comenzó su reino, hermano. Como cuando la ola del mar sale, ¿verdad? Ya se han fijado ustedes cuando ustedes que van a la playa, les gusta ir a la playa. A mí me gusta ir a la playa porque es bonito, hermano, ¿verdad? Mire, cuando yo veo la playa, yo veo allá, veo el horizonte de la playa y digo, oh Señor, qué inmenso es tu poder. Hermanos, como cuando sale la ola, ¿verdad? Y comienza a cubrir la playa de arena. Así el reino de Cristo se expande, hermano. Ahí hasta el día de hoy se sigue expandiendo el reino de Cristo, hermano. Amén. Y donde llega el reino de Cristo, ahí se empapa de la presencia de Dios, mi hermano. Pues sucede que allí Pedro pues se da cuenta que la tradición ya no tenía ningún efecto en él. Que él seguir él guardando o practicando esas tradiciones, él no estaba beneficiando en nada el reino de Dios, ni agradando a Dios, porque ese pacto ya estaba desfasado. Y por eso es que Pablo le dice a los hermanos, los que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído, les dice Pablo. Oiga, los que por las obras de la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. ¿Cuál es la gracia? El evangelio de Cristo. Es la gracia de Dios, o sea, es un regalo de Dios la salvación. Entonces, hermano, los judíos que habían llegado pues a Roma llevaban esas tradiciones encarnadas todavía y querían que los hermanos de Roma no comieran cerdo, no comieran juilines, no comieran puncho, no comieran los animales inmundos, ¿verdad? Ni compren carnes en las carnicerías porque ustedes no saben cómo fue que murió ese animal, no saben ustedes. O sea, los hermanos iban más allá de la palabra de Dios, iban a especular otras cosas. Al extremo, amén. Y de lo que tenían que guardarse, de lo que tenían que conservar, lo estaban perdiendo. Porque a causa de esos prejuicios, comenzaba, hermanos, la incomodidad en la iglesia romana. A formarse los grupitos. Hermano, mire, y usted ya se fijó que aquel hermano cómo come carne de esas carnicerías que venden allí y ni siquiera pregunta. Mire, hermano, que aquel hermano estaba comiendo esto y lo otro. Hermano, pero Pablo se da cuenta de esto. Pablo, cuando él se da cuenta, Pablo no ignoró, hermanos, lo que estaban viviendo, la crisis que estaban pasando la iglesia de Roma. Y me gustaría, hermanos, leerle parte desde el principio de Romanos. Veamos cómo Pablo comienza aquí. Y fíjense que esta enseñanza se extiende todavía porque es tan importante, hermano, aclarar esos conceptos, hermanos, de conciencias. Cuando leemos de conciencia es porque no son enseñanzas bíblicas, sino que a veces la conciencia de la persona turba a la persona. Pero también es importante que la conciencia esté dirigida a hacer lo que a Dios le agrada. O sea, que todo lo que hace la persona por conciencia, que sea para agradar al Señor. Pero que lo que haga por conciencia, no tratemos de infundírselo a otro. Porque eso es lo que prohíbe aquí la palabra del Señor. Que solo porque mi conciencia me dice que no tengo que hacer esto, pero es su conciencia. Y su conciencia no es igual que la de su hermano. Por eso, hermanos, por eso Pablo dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios, hablando de la conciencia. Pero si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios, dice. ¿Verdad? Entonces, todo lo que se hace, confiando que no lo hacemos con mala intención de ofender a Dios, no que lo hacemos siempre con temor a Dios, no se preocupe.
pues yo no soy quien para decirle, aunque sea malo, hermano, y si usted no siente temor, pues su trato es con Dios, no es conmigo. Así declara la enseñanza, hermano. Su trato es con Dios, no es conmigo. Si a mí qué me va, que usted caiga o que usted esté en pie. O sea, mi deber como predicador y todos los de nosotros es predicar esta palabra del Señor. Allá usted y yo si la practicamos. Pero si caemos, es Dios quien va a tratar con usted. Es Dios quien trata con aquella persona que ha caído en algún error. Y el deseo de Pablo es que Dios lo trate de lo mejor. Ese es el deseo de Pablo, porque mire cómo dice, pero estará firme, porque ese es el deseo de Pablo. ¿Quién dice? El 4, ¿verdad? ¿Tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero, dice Pablo, ella manifiesta su deseo. Pero estará firme porque poderoso es el Señor. Pero ¿qué es lo que siente usted cuando ve a su hermano cometer algún pecado? Ahí está, eso es lo que estamos corrigiendo esta mañana. Que Dios bendiga a la iglesia y a nosotros los predicadores, a todos, Dios nos bendiga. Porque sucede a veces que nosotros los predicadores nos dejamos influenciar por un miembro. Ay, hermano, es que fui, hermano Naín, es que yo me acuerdo que al principio no era así, hermano, que al principio era... No, pero yo tengo que tener clara la visión que Dios me ha dado, hermano. No dejarme mover. Porque como estoy diciendo, las tradiciones nos han confundido todo. Ahora, nosotros no podemos permitir que nadie nos influencie. Usted tiene que ser influencia de los que vienen a la iglesia. Nosotros tenemos que ser influencia. Que aprendan ellos de nosotros y no nosotros los que traen. Porque a veces traen más tradiciones, más religiosidad que armonía y unidad a la iglesia. Dios nos bendiga esta mañana. Y es por eso que nosotros siempre tenemos el enfoque hacia la paz. Ese mensaje está ahí desde el principio de la iglesia. Ahí está ese mensajito. Una frase corta, pero de grande bendición y beneficio a la iglesia, hermano. Practicar la paz, ¿verdad? Entonces, hermanos, los hermanos, como les digo, pues ellos estaban allí criticándose y estaban comenzando a perder la armonía. Ya no se sentían a gusto con sus hermanos. Porque, no, pero es que a mí, aquel hermano que se convirtió al evangelio, aquel judío, y eso saben porque eso conocen la ley y todo. El hermano me explicaba a mí, o sea, el comentario, pues, ¿verdad? Que pudo haber surgido entre ellos, ¿verdad? A mí el hermano judío fulano de tal, él me dijo que eso pues es prohibido, es pecado, y yo siento que sí, que eso es cierto, que eso me puede afectar. Y yo siento que sí, con lo que el hermano me ha dicho, eso tiene razón el hermano. Y yo no sé por qué es que los hermanos aquí no predican eso. Yo no sé por qué los hermanos no enseñan eso. ¿Qué se está generando ahí? División de conciencia. División de unidad. Ya no hay unidad del hermano con nosotros, hermano, y ya eso es pecado. Vea, quiero que identifiquemos los dos grupos que han existido en la iglesia y cómo debemos de manejar la relación entre estos dos grupos, porque siempre van a existir en las congregaciones. Pero tenemos que aprender a convivir, aunque usted sea de un grupo y usted sea del otro. Tenemos que aprender a convivir, amarnos y respetarnos. Porque si usted vive su vida como la vive, pues usted la vive para Dios. Si usted vive su vida como la vive, usted practica algunas cosas que aprendió y aunque la Biblia no están escritas, que usted las haga, pero usted las practica porque usted siente que usted agrada a Dios. Hágalo, pero no critique al que no lo haga.